Buenos días, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. En el día de hoy tenemos el privilegio de compartir este encuentro académico del curso de Fundamentos de Economía, que va a estar direccionado por el docente Javier Castro. Buenos días, profe. Bueno, buenos días, muchas gracias, profesora Andy, a todos por conectarse el día de hoy. Entonces, la idea precisamente es contextualizar un poco sobre el tema que tenemos hoy, también resolver algunas dudas y, pues, de igual forma, responderles también algunas inquietudes si alcanzamos. Este espacio es precisamente como para explicarles, para tener un acercamiento con ustedes, los estudiantes. Entonces, pues, agradecerle a la profesora Andy, a los demás tutores que nos están acompañando también. Y, pues, vamos a iniciar, yo creo. A la mierda, gato. Agradecemos, discúlpeme, profe, agradecemos silenciar sus micrófonos. Si existen dudas e inquietudes, pueden levantar la manito y vamos dando la palabra. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, en nombre pues de la Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables y de Negocios, ECACEN, a la cual ustedes hacen parte, programa de economía, el curso de fundamentos de economía, que es el que precisamente estamos dictando. Y hoy vamos a hablar precisamente de la ciencia económica, sus generalidades y pues nos vamos a enfocar pues precisamente en algunos antecedentes que tenemos que tener en cuenta pues para, discúlpenme, ya cierro acá unas cosas para que no nos interrumpa. Listo. Algunos antecedentes que tenemos que tener en cuenta pues para trabajar en esta sesión. Hoy vamos a hacer mucho énfasis en los principios de la economía, también en algunas ramas de la economía y de igual forma pues vamos a trabajar en la actividad. Eh, Antes pues para contextualizar, como para ubicarnos, para no entrar de una vez con temas disciplinares, eh, nosotros siempre en nuestros hogares debemos tomar algunas decisiones, ¿sí? ¿Qué tipo de decisiones tomamos en los hogares? Entonces, hay que definir muy bien quién o quiénes de los hogares van a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues toca distribuir el tiempo, tenemos que asignar los roles de nuestro hogar, ¿sí? De igual forma, en nuestro hogar también se debe definir de forma clara qué bienes, qué servicios vamos a consumir. Entonces, hay que evaluar precisamente entre productos locales, internacionales, sostenibles o más accesibles, y aquellos que se van a alinear con sus valores o necesidades. ¿Qué quiere decir? Que los hogares, aunque ustedes no lo crean, todos los días están tomando decisiones. Decisiones basadas pues precisamente en los ingresos que tiene el hogar. Decisiones basadas también en las necesidades que tiene el hogar. Entonces, cuando estamos tomando ese tipo de decisiones, respetados estudiantes, estamos tomando decisiones económicas. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora, ¿qué recursos utilizar para la producción? Esta es otra de las preguntas también interesantes. Entonces, tanto las empresas como los hogares tienen que elegir y usar eficientemente recursos como el tiempo, la energía, el dinero. Y pues de acá también tenemos que tener presente que las empresas tienen que elegir muy bien si van a invertir en tecnología. Ahora que estamos en otra dinámica, ¿sí? Ya no estamos en la misma economía horizontal de hace 30 o 40 años, estamos tomando otro tipo de decisiones porque estamos optando por economías circulares,
¿sí? Entonces también las organizaciones tienen que mirar qué tipo de productos ecológicos les sirven a su hogar, los hogares también. De igual forma, se tiene que escoger muy bien cuáles tareas las empresas van a externalizar o van a hacer por sí mismas. Entonces, producir yo mismo o contratar a alguien para que la realice, ¿sí? Entonces, todo eso que son decisiones económicas. Por favor, colabórenme con los micrófonos. Y también miren esta parte de acá que es fundamental. Todos en algún momento de nuestra vida hemos comprado o vendido bienes. Entonces también tenemos que estar muy conscientes, tanto los hogares como en la economía global, de qué precio están dispuestos a pagar las personas por esos bienes y servicios que estamos ofertando. ¿Sí? Entonces, de ahí pues también se van a delimitar muchas cosas. Entonces, todo esto que estuvimos viendo anteriormente es para que ustedes como tal reflexionen y piensen que comúnmente en las relaciones de su hogar, de su vida diaria, están tomando decisiones. Y estas decisiones de alguna forma van a impactar su presente y su futuro. Y esto, pues, estamos hablando, pues, de temas de tipo económico, ¿no? Eh, acá, entonces, partimos también de que una sociedad siempre parte de unos recursos escasos. Entonces, también, tanto los hogares como las ciudades, como los países, como los individuos, deben que ser un uso eficiente de los recursos. Estamos en sociedades globalizadas, entonces tenemos que ser muy buenos administradores, pues precisamente con recursos limitados. Entonces, cuando hablamos de recursos escasos, estamos hablando de este tipo de recursos, como el agua, la energía, los alimentos, para satisfacer las necesidades crecientes de la población mundial. Entonces, miren, por ejemplo, un país como la China, más de 1.200, 1.300 millones de habitantes. Sí, aproximadamente en el mundo estamos hablando de que son unos 10.000 millones de habitantes. Entonces imagínense que en un país exista pues 1.200, 1.300, la China, la India. Entonces imagínense ellos cómo tienen que ser tan buenos administradores pues para tanta población. De ahí que van a surgir muchos fenómenos como la migración. Entonces, la migración es lo más normal que tienen las sociedades, en las cuales, pues, por ejemplo, ustedes ven que hay mucha población china en muchos territorios del mundo, Canadá, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues hay efectos de migración, porque pues al existir tanta población, pues van a existir muchísimas necesidades. Entonces, ¿qué hacen muchos de este tipo pues, de países? Migran a otro país pues para tener otro futuro un poco más próspero, porque pues allá los recursos son demasiado escasos. Entonces, para entender eso, pues estamos hablando de un fenómeno que aplica muchísimo como el fenómeno de la escasez, ¿sí? La escasez, pues, va a ser como uno de los principios fundamentales por los cuales se va a regir la economía, ¿sí? Porque, ¿qué va a pasar? Los recursos disponibles que tenemos cada día van a ser más escasos. Un ejemplo lo podemos ver en las ciudades, una gran ciudad como el caso nacional, como Bogotá, pues ustedes ven que cada día hay menos lugares para construir, hay menos tierra, ¿sí? Al existir tanta población en una ciudad, pues también muchas veces se dificulta
el tema pues para adquirir un trabajo. Pero a la misma vez, pues como ahí existen más recursos, más insumos, pues la gente monta las empresas ahí. Pues ya en una ciudad como en la que yo estoy acá en Barranquilla, aunque no es tan llena, uno ve también muchos fenómenos de escasez muchas veces de algunos productos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay mucha más población que en un pequeño municipio, que en un pequeño pueblo. Entonces, por eso, el tema de la escasez es fundamental y lo tenemos que abordar de una forma clara. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes que van a ser los próximos gerentes, los próximos dueños de empresas, tienen que administrar de una forma eficiente esos recursos que tienen disponibles en su empresa. De igual forma, tienen que tratar también de asignar muy bien cada uno de estos recursos. Entonces, por eso ahí nos dice, estos recursos van a ser limitados, ¿sí? Y estos bienes y servicios, pues se deben consumir, pues para los empresas, para los individuos, para las familias. Entonces, por eso, ahorita, respetados estudiantes, hay que cambiar esos paradigmas, hay que ir cambiando esos paradigmas en cuanto al diseño del producto. ¿Qué quiere decir? Que desde la concepción del producto, el producto no puede simplemente desaparecer apenas lo consuma yo, ¿sí? Un ejemplo nefasto que nosotros tenemos es, por ejemplo, las botellas de agua plásticas. Esto es un ejemplo perverso para la humanidad. ¿Por qué? Simplemente se está embotellando un recurso, se vende, la gente lo consume y lo desecha. Eso es un ejemplo perverso. Entonces, pues, ¿qué se propone? Pues, por ejemplo, un elemento de esto, ¿sí? Tú simplemente envasas ahí tu líquido, no tienes que pagar 4.000, 5.000, unas ganancias totalmente desproporcionadas para la gente que vende este producto y estamos ayudando a mitigar el cambio ambiental. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar nosotros, ¿ok? Entonces, todo esto que yo les estoy hablando a ustedes es precisamente pues para los temas que se van a tratar, ¿ok? Ahora, ya hablando propiamente de la economía como tal, ¿sí? Para que sigamos ahí contextualizando por qué estamos estudiando economía. En primer lugar, tenemos que tener clara que la economía es una ciencia social, ¿sí? Cuando hablamos que es una ciencia social, es precisamente, ¿por qué? Porque va a estudiar el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Entonces va a estudiar los fenómenos. ¿De qué tipo? De tipo económico. Acá, para este caso, la economía va a estudiar la asignación de recursos limitados o escasos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto, por ejemplo, un recurso como el petróleo. El petróleo no es infinito, el petróleo tiende a acabarse. Ya hay algunos países que tienen, pues, por ejemplo, Venezuela tiene unas reservas grandes, pero hay otros países como Colombia que ya sus reservas se están agotando. Hay unos países, por ejemplo, allá que ustedes han visto, que tienen muchísimo allá en todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Y hay muchos países que han entrado en guerra por este recurso. Otro recurso escaso, el carbón. En fin, son recursos limitados, entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Ahora, una, uno de los recursos pues que está preocupando mucho a la gente es el agua. Indudablemente el agua tiene un recurso y es un tesoro los países que tenemos. Y muchas veces no se están utilizando de forma adecuada. Miren, por ejemplo, en Bogotá ya hay racionamiento de agua, ¿sí? Quitan el agua 2, 3 días. ¿Por qué? Porque no está lloviendo en las zonas que tiene que llover.
Y al ser una ciudad con 8, 9, 10 millones de habitantes, pues las necesidades de agua son ilimitadas. Entonces, por eso la economía se va a encargar de estudiar todo este tipo de fenómenos. ¿Cuál va a ser el objetivo principal? Pues tratar de satisfacer o cómo se van a satisfacer esas necesidades ilimitadas con recursos escasos. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a un centro comercial, hombre, yo puedo encontrar miles, millones de productos. Nomás cuando voy a un Éxito, cuando voy a una grande superficie, y yo podría utilizar todos esos productos, ¿sí? Pero entonces acuérdense de lo que vimos anteriormente. Nosotros como individuos racionales tenemos que asignar muy bien cada uno de estas decisiones, ¿sí? Ya estamos hablando precisamente, en la actualidad ya se están estudiando hasta los sesgos, y mirar muchas veces los comportamientos. Entonces miren, por ejemplo, que cuando hay un paro, lo primero que hace la persona es ir a comprar huevos, porque saben que pueden escasear de forma rápida, de forma directa. Entonces, miren que es un comportamiento, es un sesgo. De igual forma, entonces, también empiezan a comprar otro tipo de productos porque el ser humano, así no sepa de economía, pues tiene unas nociones básicas de su consumo. Entonces, lo mismo, si saben que la gasolina va a subir el lunes, pues posiblemente van a tanquear el domingo. Entonces, porque eso es un bien que es escaso. Y miren, por ejemplo, la gasolina tiene una tendencia a la alta. Entonces, por eso es fundamental este tipo de cursos, pues para que ustedes entiendan ese tipo de fenómenos que pasan a diario en la economía, en nuestra vida general, y muchas veces, pues los estudiantes manejan el concepto, pero de forma empírica, ¿sí? Por lo que han vivido, pero eso no quiere decir que no convivamos a diario con conceptos económicos. ¿Cuáles son las áreas de estudio de la economía? Pues producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Ahí también está muy atado pues precisamente con la toma de decisiones de los individuos. Entonces, también por eso es que los empresarios tienen que conocer muy bien el mercado, qué tipo de decisiones están tomando, por qué están desapareciendo muchas empresas de tipo, pues, plataforma, de tipo normal. Toma decisiones en la empresa, ¿sí? Y los gobiernos también, ¿qué están haciendo frente a la escasez? Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos normalmente también están recibiendo recursos, pero pues se parte de una base que todos los hogares no van a tener los mismos ingresos. Pues, ¿qué pasa? Que hay unos ingresos que son muchísimos más altos, hay otros que son más bajos, en fin, pero generalmente, por ejemplo, en nuestro país hay un índice de pobreza muy grande, entonces más o menos la mitad de la población está con ingresos muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el gobierno tiene que tratar de apalancar a esa sociedad que no tiene tantos recursos. ¿Y cómo la apalanca? Pues precisamente con qué, dando un tipo de subsidio, ¿sí? Entonces, esos subsidios van a ser eficientes. ¿Por qué? Pues porque la distribución de los ingresos que tiene un país por medio de los impuestos se tiene que distribuir pues de forma pareja en todos los individuos del mismo, ¿sí? De igual forma, el gobierno también tiene que tratar de asignar elementos básicos como es la educación, como es la vivienda, como es la seguridad. Entonces, miren que el gobierno pues tiene generalmente unas tareas muy complicadas, ¿sí?
pues los empresarios también. Y pues todo eso va a ser parte de un flujo circular que es económico, en el cual se tiene que asignar muy bien los roles, las responsabilidades de cada uno de estos entes. Bueno, quería preguntarles cómo van. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que les he hablado? Bueno, mi profe, aquí en el chat estoy observando a algunos compañeros, algunos estudiantes que me informan que no observan la presentación. Quiero que me confirmen, porque yo la estoy observando. No sé, el profe Juan Vergara, que nos acompaña, la profe Luri, nos confirma. Sí, la presentación se puede ver. Gracias, Sí, profe Carlos. se observa muy bien, profe Andy. Gracias, profe Juan. Ok, entonces, Yo lo sí, observo aquí bien. gracias. Aquí hay muchos estudiantes que están confirmando, entonces les agradecemos. Quienes no puedan observar, vuelvan, salgan, inicien nuevamente la conexión a ver si es problema de su computador. Muy bien, gracias, mi profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que vamos bien. He tratado ahí como de explicarles de una forma detenida para empezar a mirar un poco de la actividad que traemos. Acá están los 10 principios de la economía, ¿sí? Que es pues precisamente una de las partes de la tarea que ustedes tienen que ver. Entonces miren que esos están enmarcados o están caracterizados en 3 partes. La primera parte es cómo toman decisiones los individuos, lo que estoy hablando, de forma individual, no en conjunto, ¿sí? Pues cuando hablamos de eso, estamos hablando pues precisamente de las decisiones a tipo personal que tomo yo, que toma mi hogar. Entonces acá están algunas de esas partes. Entonces, sería interesante que ustedes pues tomaran uno de cada uno. Son 4, pero pues tratar de tomar uno de cada uno y de repetir alguno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son diferentes enfoques. Ahorita yo les voy a explicar uno y les voy a hacer un ejemplo pues para que entendamos un poco ese concepto. Acá entonces cuando estamos hablando de la parte de los individuos, entonces estamos hablando se enfrentan a disyuntivas todos los días. Nosotros nos enfrentamos a disyuntivas. Una disyuntiva es precisamente tomar una elección. ¿Qué hago hoy? ¿Sí? ¿O qué hago en mi vida? ¿Me voy de pronto a vacaciones o invierto en un diplomado? ¿Sí? Ay, muchas gracias. Te agradezco. Acá muy amable, estamos en la sede de Puerto Colombia, me traen un cafecito para seguir acá con mi actividad. Todos los días vamos a tomar, o me puedo ir a pie, supongamos, a hacer una diligencia, una vuelta, y me como una empanada. Eso es una disyuntiva. Todos los días estamos tomando ese tipo de decisiones. El costo de una cosa es aquello a la que renuncia para conseguirlo. Las personas racionales piensan en términos marginales. Este concepto de marginalidad se los voy a explicar rápidamente. Supongamos que tenemos un examen, un cuestionario, un parcial, como ustedes lo quieran llamar. Entonces la pregunta es, ¿a quién le va a ir mejor? ¿Al que estudió 1 hora o al que estudió 10 horas? Pues, o sea, si somos efectivos en el tiempo, pues por cada hora de estudio, posiblemente mi resultado va a ser mejor, siempre y cuando pues lo esté haciendo de la forma correcta. Entonces, marginalidad. Los individuos responden a incentivos. Entonces, por eso también el tema de la publicidad, por eso el tema pues de el mercadeo, ¿sí? La gente también responde a todo eso. La otra característica de estos principios es cómo interactúan los individuos. Entonces acá hablamos de 3.
El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Acuérdense que el mercado va a ser ese lugar donde interactúan compradores y vendedores. Esos compradores hacen parte de la demanda y los vendedores hacen parte de la oferta. Entonces, ¿cómo interactúan las personas en los mercados? El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Entonces, ese también es un concepto interesante, porque imagínense donde no estuviera el Estado, donde no estuviera, por ejemplo, las superintendencias, ¿sí? Hay algo que se llama, por ejemplo, publicidad engañosa. Entonces, ¿la publicidad engañosa qué es? Que colocan una oferta y yo la voy a hacer y es falsa. Entonces, eso es publicidad engañosa. Otra cosa es, por ejemplo, abuso de la posición dominante. Entonces, que se reúnen 4 o 5 empresas del mismo producto, por ejemplo, de los pañales, y establecen un precio uniforme. Entonces, ¿qué pasa? Que están haciendo un cartel. Entonces, el Estado muchas veces entra a controlar eso, pues porque al Estado de alguna u otra forma le interesa que, pues, que la economía esté fluyendo de forma positiva, que todo pues vaya fluyendo de forma clara. ¿Ok? Y ya después vamos pues para la última característica que nos dice que la economía, cómo funciona la economía en su conjunto. Estamos ya hablando ahí de temas un poco más de macroeconomía, ¿no? De estas decisiones a nivel, pues, de los agregados. Entonces nos dice acá, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Sí? Cuenta con unos recursos, produce sus bienes y pues de ahí depende. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, pues ya estamos hablando ahí de todo el tema de política monetaria, ¿sí? Ahí también se puede relacionar el concepto cuando suben esos precios con todo el tema de la inflación, ¿sí? Que eso ya sería como uno de los segundos puntos de la actividad. Fenómeno es la inflación, que ahorita se los voy a explicar como para entender un poquito el concepto. Y también estamos hablando de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo, ¿sí? La inflación, ustedes saben que es uno de esos objetivos de la política macroeconómica, en el cual pues la inflación no puede ser tan alta. Y ya ahorita pues también espero explicarles un poquito para que nos quede un poquito claro el concepto de inflación. Y el desempleo pues uno lo vive a diario, ¿sí? Uno lo vive a diario, entonces pues los estudiantes, algunos salen de su bachillerato, salen a buscar trabajo, algunos ya son profesionales, salen a buscar, los profesionales se pueden quedar sin trabajo, entonces pues ellos van a ser parte de esas personas que están en búsqueda de trabajo. Entonces, si los dígitos de desempleo son muy elevados, indudablemente que va a ser perjudicial para la sociedad. ¿Ok? Entonces, pues de eso se trata, respetados estudiantes. Esos son los principios de la economía. Yo ahorita les voy a explicar unos de forma numérica como para que entendamos, como para que nos quede algo en la práctica, ¿sí? Y pues entendamos que eso es algo que nosotros vemos a diario, ¿ok? Entonces, pues ahí están resumidas en las 3 características los 10 principios, cómo la gente toma decisiones, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. ¿Ok? Vamos a mirar uno, ¿sí? Que es el coste o el costo de una cosa, es aquello a lo que renuncia para conseguirlo. Entonces, son decisiones que requieren comparar los costos y los beneficios de las alternativas. Entonces,
comúnmente nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Estudiamos o trabajamos? En mi caso, por ejemplo, a mí me tocaba hacer las dos. Trabajaba y estudiaba en las noches, ¿sí? Muchos de los que están acá, pues, están trabajando, pero también están estudiando al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque se están proyectando, están tomando esa decisión. Otros simplemente que toman la decisión, no, simplemente trabajo y nos quedamos ahí. Se limitan mentalmente y no salen de ahí. Entonces, pues muchas veces no van a mejorar su perfil profesional, no van a mejorar en su proyecto de vida. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Hay que estudiar o salir de paseo? Entonces, lo que yo les hablaba ahorita, hombre, si yo tengo un cuestionario, si yo tengo que entregar mi tesis, si yo tengo que hacer varias actividades, varios entregables, pero no me voy acá a la playa, pues hombre, posiblemente los resultados van a ser malos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo también tengo que tomar decisiones acertadas, porque si estoy en un proyecto, ¿qué pasa? Que el proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Sí, es sencillo, un proyecto tiene un inicio y un fin. Si estamos haciendo un pregrado, tiene un inicio y un fin. Pero de cada uno de nosotros depende cuándo va a ser ese fin. O más triste, si es que hay fin. ¿Sí? Que pues, hombre, cuando ve uno muchas veces, un estudiante ha visto el curso 6 veces, hombre, pues es que el proyecto de él se va a demorar una eternidad. Entonces, eso no es bueno porque no estamos cumpliendo con terminar nuestros proyectos cuando es. Otra pregunta, ¿hay que ir a clase o quedarse durmiendo? Pues temas de responsabilidad. Nosotros entonces tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. ¿Voy a trabajar o me voy a jugar billar? Es la misma cosa. Cada uno mira para dónde va su vida, para dónde va su proyecto de vida. Hablemos en términos ya profesionales, ¿sí? Entonces, cada uno va a escoger hacia dónde. Yo tengo también que en una empresa proyectarme en un futuro, ¿sí? Yo tengo que tener una visión y un gerente, ¿qué es lo que va a hacer en una empresa? Tomar decisiones acertadas, ¿sí? Para prospectar, para mirar hacia dónde va a ir esa empresa en un futuro. Indudablemente que tengo esos caminos en mi vida, tanto en mi vida profesional, laboral, empresarial. Siempre hay que tomar decisiones. Entonces, yo también puedo tomar otra decisión. ¿Contrato menores de edad o no contrato menores de edad? ¿Contrato proveedores que me den una materia prima que yo sé que no están contaminando al planeta? También yo puedo tener. O obtengo mayor utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que también pensar que planeta Tierra solo hay uno, que los recursos son escasos, que los recursos son limitados. Y así como nosotros estamos disfrutando hoy precisamente todavía de algún río, de alguna playa, de algún ambiente, pues posiblemente estas generaciones también tienen que disfrutar de ellas, todo lo que se llama desarrollo sostenible, muchachos. Entonces, estos conceptos pues van a ser fundamentales para entender. Cuando hablamos ya del costo de oportunidad, pues de un bien o un servicio, es el valor de la mejor alternativa que se deja al lado al tomar una decisión. Entonces, lo que sacrifico yo o dejas de obtener cuando eliges una opción en lugar de otra. Así sería el tema. Entonces, lo que yo les digo, y todos en la vida han tomado, así sea pues la persona más millonaria del mundo, ha tenido que hacer algún sacrificio en su vida. Siempre.
¿Por qué? Porque hay muchas limitantes. Una de ellas es, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Personas que ustedes ven, sí han sacado 2, 3, 4 carreras, pero no van a poder sacar 15, 20, pues porque no les va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Entonces, hay unos recursos que van a ser muy limitados en nuestra vida. Ahorita yo les voy a explicar eso de forma numérica para entender un poquito el tema. Bueno, entonces, ese análisis que ustedes tienen que hacer, ya se las voy a explicar. Esa relatoría, pues se las voy a explicar qué es. Esa relatoría que es un resumen detallado y objetivo de un evento. Entonces, acá con lo que ustedes leen, tienen que tratar, pues precisamente de escribir sobre X, sobre Y principio. Y si pueden, No, también ya llegué ahorita a las 9 menos cuarto, plasmarlo. Por favor, pero como colabórenme con cosas los cerradas micrófonos. y veníamos varias niñas estaban pidieron que yo dije, ¿sabes? Pues mira que te escribí, entonces después cómo ibas, no, llegué apenas cogí el celular. Ah, sí, agradecemos por favor silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de la relatoría. ¿Qué, qué partes o qué características tiene una relatoría? Entonces relata los hechos. Ahí no van con sesgos, con opiniones. Si ustedes quieren hacer un ejemplo, pues bienvenida sea, pero entonces, ¿qué pasa? No hay que tomar una postura como en un ensayo. Sí, ahorita les voy a mostrar ahí un pequeño ejemplo. Eh, Presenta información de manera comprensible y estructurada, ¿sí? Entonces, posiblemente cuando ustedes le están pidiendo una retroalimentación a su tutor o a su docente, como ustedes lo quieran llamar, él les va a decir si está bien enfocada la relatoría, no entiendo la relatoría, tienes que mejorar esta palabra, cambia esta, porque de eso se trata. Que ustedes ¿sí? Que analicen de forma clara. Entonces es un ejemplo muy claro que leyendo esos 10 principios y escogiendo yo uno, pues me va a quedar bien comprensible desde el comienzo. Completa, pues porque incluye los detalles más importantes sin omisiones. Entonces, pues yo no puedo omitir ahí nada importante del hecho de estudio, de lo que yo estoy estudiando. Y fiel porque representa con exactitud lo ocurrido o lo dicho. Ya ahorita les coloco algunos ejemplos ahí para que entendamos. ¿Cuál es la estructura de la relatoría? Bueno, pues el título, la introducción es fundamental, el desarrollo, que es esa narración detallada de los eventos, en este caso, pues, que ustedes nos cuenten precisamente con sus palabras cada uno de los principios y hay unas conclusiones, ¿no? Si ustedes quieren hacer una opinión, bien puedan colocarlas. Y esta parte es fundamental, muchachos, y están fallando mucho, que en los trabajos que me han entregado, por ejemplo, a mí, en el tutor, que yo he revisado, no están colocando las referencias, las citas. Es fundamental que si la universidad les dio una bibliografía, si les dieron unas referencias, pues las coloquemos ahí. Y ahorita también les explico eso brevemente. Pasos para construir. Hoy, por ejemplo, estamos cumpliendo con uno de los pasos, ¿sí? Estamos viendo, estamos escuchando, o sea que eso está entrando por dos sentidos. De igual forma, yo sí les recomiendo que cuando ustedes lean, lean en voz alta porque les va a quedar precisamente o va a ingresar esa información pues por dos vías.
por el oído y pues por la vista. Entonces, nos va a ingresar. Entonces, no les dé pena leer. Si están en un espacio, pues traten de leerlo y les va a ingresar esa información por dos vías, por dos sentidos. Tomen notas. Entonces, hoy, por ejemplo, están tomando notas de algunos de esos puntos que van a ser fundamentales, que van a ser relevantes. Organicen las ideas y ya después empiezan a escribir el texto, ¿sí? Empiezan a revisar con una forma más clara y a partir de ahí, pues, empezar como a entender el concepto. ¿Ok? ¿Les queda claro la explicación de la actividad? Esa Sí, es señor. la relatoria. Bueno, ahora bien, para que nos quede hoy como un valor agregado de esta reunión, quede un poquito más claro alguno de estos principios, ¿sí? Entonces les voy a compartir un Excel ahí como para que entendamos de forma numérica un poco más el principio. Bueno, ya les voy a compartir el Excel. Denme un minutico. Y ya les explico hacia dónde quiero como dirigir esto para que entendamos. ¿Ok? Entonces, no sé si... Discúlpenme, ¿ya pueden ver el Excel? No, señor. ¿Nada? No, profe, no se ve. Esperen otra vez, intento compartirlo. Un minuto. Esta vez sí no se ve. Ahí. Ahora sí, mi Ahora profe. sí. Ahora sí, Ahora profe. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un préstamo, respetados estudiantes, un préstamo se lo podemos hacer a, primero, una empresa. ¿Para qué va a ser un préstamo? Para adquirir un activo, ¿sí? Una empresa siempre que, o en su mayoría, cuando la empresa no tiene los recursos para adquirir un activo, entonces, por ejemplo, un computador, una maquinaria, entonces, él va a un banco a que le realice, por ejemplo, un préstamo. El banco le va a decir, sí, señor, yo le voy a usted a realizar el préstamo. Claro que sí. Entonces, el empresario tiene que llevar unos soportes, tiene que llevar sus balances, tiene que llevar, mejor dicho, sus estados financieros. Así de sencillo. Y le va a decir sí. Pero entonces, les pregunto a ustedes, respetados estudiantes, ¿será que el banco me va a prestar así porque sí? ¿O cuál va a ser la ganancia de esa entidad financiera por prestarme a mí ese dinero? El interés. La tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés. Entonces, por ejemplo, yo necesito un valor, vamos a calcularlo acá rápidamente. Y ya les explico hacia dónde vamos. Un valor inicial. Yo necesito en mi compañía, necesito 100 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 millones de pesos. Esto ustedes ya lo van a ir viendo con el tiempo. Entonces, el banco pues le va a decir, bueno, ¿en cuánto me puede usted pagar esto? Entonces ahí va algo que se llama el tiempo. Entonces yo acá coloco, por ejemplo, 48 meses. 48 meses. Yo le digo, sí, en 4 años le puedo pagar esos 100 millones de pesos. ¿Ok? Y acá pues va la tasa de interés. Tasa
de interés, que era lo que nos decían que es precisamente lo que va a ganar esa entidad financiera porque me dé ese dinero, ¿sí? Entonces, la tasa de interés, en este caso, no sé, voy a poner una al azar, 2.4%, supongamos. Y vamos a calcular rápidamente ahí cuál sería el valor final que yo tengo que ver. ¿Para qué? Para explicarles una cosa de lo que es el costo de oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Acá rápidamente yo le doy una fórmula, ¿sí? Valor final. Esto pues es simplemente un ejemplo, muchachos, pero es para que entendamos cuál es el costo de oportunidad que yo tengo que pagar porque a mí me presten ese dinero. Entonces ahí va la tasa, ¿sí? El 2.4, el número de periodos 48 y el valor actual. Entonces ya les explico hacia dónde vamos. Listo. Entonces imagínense, respetados estudiantes, y lo que yo tendría que pagar al final, el empresario, lo que tuvo que pagar al final de esos 100 millones de pesos, esperen a ver, mucho valor, pero son 312.174.855. Imagínense, esto es si la tasa de interés estuviera al 2.4. Entonces, ¿qué quiere decir eso, respetados estudiantes? El banco, de alguna forma, le está cobrando. Entonces, si yo resto, entonces, si yo coloco acá estos 312 menos los 100 millones, estos 212 millones que yo le voy a pagar, esto, que es el valor de los intereses, para el banco, ¿qué es? Es el costo de oportunidad por prestarme a mí esos 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo de oportunidad que tiene que pagar el empresario, respetados estudiantes, para adquirir esa máquina y financiarla a 4 años? Pues es ese monto de los intereses. Entonces, si ustedes miran, es un monto altísimo. Entonces, por eso, yo como gerente tengo que tomar las mejores decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese costo de oportunidad es demasiado alto para mi organización. Pagar a una tasa del 2.4, pues imagínense, eso es altísimo. Entonces, ese costo de oportunidad que yo tendría que pagar es inmenso. De igual forma, entonces yo también tendría que mirar, hombre, ¿se justifica eso? Entonces, más adelante posiblemente ustedes van a ver eso en evaluación de proyectos. Esa máquina sí me va a generar a mí, sí me va a tener un retorno como tal para mi organización. Entonces, de eso estamos hablando de este tipo de ejemplos. Lo mismo, entonces, cuando yo hago una compra por tarjeta de crédito, entonces, va a aplicar de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Una compra por tarjeta de crédito es sacar algo fiado. Me lo va a prestar un banco a una tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sacar gasolina y yo tanqueo mi moto y el señor de la estación de servicio me dice, hombre, ¿a cuántos meses? Yo le digo a un año, pues imagínense esa locura. Voy a pagar un poco de intereses por algo que se va a esfumar en 4, 5, en 8 días. Entonces, ¿qué pasa? El gerente entonces posiblemente se va a otro banco y le dice, uy, no, voy a ir a otro banco que me está ofreciendo el 1.3. Entonces, miren, ya de 200 millones respetados estudiantes,
pasamos a 85 millones de pesos de intereses. Ya uno dice, bueno, pues qué carajo, o sea, saco el crédito, pero no le voy a pagar tanto interés al banco, voy a tener más flujo en mi organización, en fin. ¿Ok? Ese es un ejemplo de qué? De costo de oportunidad. Entonces, muchas veces el costo de oportunidad que yo tengo para adquirir algo es esa tasa de interés. Y esa tasa de interés, pues va a depender de quién me preste a mí el dinero. ¿Sí? Si va a ser el vecino o si va a ser el gota a gota, pues imagínense esas tasas de interés que van a cobrar. Si va a ser una entidad financiera, no importa. Yo en todo caso tengo que ir a 1, 2, 3, 4 entidades financieras. Si voy a sacar un crédito para mi universidad, de igual forma, no lo hagamos con el primero. Averigüemos con unas 2 o 3 entidades a ver cuál nos da mejores tasas. Entonces, porque finalmente a una entidad financiera que le interesa obtener más utilidad. ¿Y cómo van a hacer esa utilidad? Pues con esa tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ese era un concepto que yo quería que vieran. ¿Sí les queda claro alguna duda, alguna pregunta sobre ese concepto? Pueden activar el micrófono o pueden levantar la mano si tienen alguna inquietud. Acá Lina confirma que no todo está claro. Perfecto. ¿Alguien más por ahí? ¿Todo está claro? Hasta ahora van bien. Hemos tratado de hacer todo muy claro, detenido y con ejemplos también numéricos, porque finalmente la economía es una ciencia exacta, ¿sí? Tiene mucha relación con matemáticas, con economía, econometría, mejor dicho. Pero pues también al ser campo social, eso es lo bonito de la economía, que vemos varias cosas, pero hoy con este ejemplo. Y para mirar otro, ya para finalizar, respetados estudiantes, vamos a mirar un tema de la inflación rápidamente para explicarles también de forma numérica. ¿Ok? Y ya con eso finalizamos nuestro encuentro. Voy a explicarles un poquito el tema de la inflación. ¿Ok? Entonces, nos quedó claro el concepto de costo de oportunidad, que es una tasa de interés, en fin. Ahora les voy a, y que ahí sí quiero que me colaboren, por favor, con algún bien. Por ejemplo, vamos a mirar los huevos en el 2022, el precio, y en el 2023. Vamos a mirar un poquito quién se anima a decirme en cuánto estaban los 30 huevos en el 2022 y cuánto están en el 2023. O sea, no importa, si quieren especular, especulen, pero necesito que me den los valores. Pueden activar los micrófonos o pueden escribir por el chat. Yo estoy atenta al chat. Dos. La verdad no sé el dato exacto, pero puede que esté como en el 2022 como entre 11 y 10.000 pesos. 11.000, gracias Diego. Y 2023 más o menos. Está como en 15.000. 15.000. Como 13.000, 12.500, entre ese rango. Buenos días. Llega a Buenos 15. días. Yo en el 2022 compraba los 30 de Quiques en 14.000 pesos. Y en el 2023, perdón, los compraba a 19.000 pesos. 14.000. Entonces mira Y que 19. son 19. Vamos a hacer los dos ejemplos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Para medir la inflación, yo tengo que mirar precisamente y deflactar. Entonces, tengo que mirar precisamente los precios de un año con respecto al otro año. ¿Sí? Entonces, pues hay una fórmula
que me gustaría que ustedes se la aprendieran, o sea, y no solamente para esta clase, sino para su vida en general, porque va a ser muy práctica, ¿sí? Entonces, puede ser precio del año 2, precio del año 2, ¿sí? Menos el precio del año 1. Y todo esto yo lo voy a dividir y ya lo vamos a hacer acá, pues vamos a hacer unos 2 ejemplos para entender un poquito el tema. Y todo esto yo lo voy a dividir en el precio del año 1. Y ahí yo saco ¿qué? Pues la variación porcentual. Entonces, variación porcentual. Porcentual. ¿Ok? Como estamos en Excel, pues nosotros, la gracia de hacerlo en Excel precisamente es, pues, formularlo, ¿no? Y que ustedes también vayan adquiriendo. Hay unos que tienen unas competencias muy buenas en Excel. Otros no se me preocupen si no las tienen, la idea es adquirirlas, ¿sí? Entonces, abrimos paréntesis y colocamos. Entonces, pues precio del año 2, ¿cuál va a ser? Los 15,000 pesos. ¿Ok? 15,000. Menos el año 1, que serían los 11,000 pesos. Cierro paréntesis. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Y eso lo divido entre el año 1. Ya ahorita les hacemos la otra nuevamente paso a paso para entender. Estamos hablando de inflación, ojo. Entonces miren que ahí me sale un 0.36. Si yo multiplico eso por 100 me va a dar el 36%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá, ustedes miren acá en el Excel hay un porcentaje. Ahí hay un porcentaje. Si yo le doy clic en ese porcentaje, ya me aparece el 36%. ¿Qué quiere decir ese 36%, respetados estudiantes? Un incremento del precio. El valor que ha incrementado el precio. Exacto. Entonces, eso quiere decir que se me incrementaron los 30 huevos en un 36%. Ahora vamos a hacer el de abajo. Nuevamente, vamos a hacer el de abajo paso a paso, pues para que ustedes lo entiendan. Entonces, año 2, acuérdense, acá le damos igual, año 2, año 2, menos el año 1, cierro paréntesis, lo divido entre el año 1 y le doy enter. Entonces miren que es muy similar, ¿sí? Miren que aunque uno era, por ejemplo, huevos Kikis y el otro era el cartón normalito de huevos, miren que hay una similitud ahí en el porcentaje. Miren lo que están viendo los dos estudiantes con su ejemplo. Sino que, ¿qué pasa? Que uno de pronto no tiene la marca, el otro sí tiene la marca. Uno puede ser AAA, el otro puede ser AA, en fin. ¿Ok? ¿Quién se anima para darme otro ejemplo? Por ejemplo, de la carne de res. Algún corte que, para entender el concepto. Profe, O con la punta gorda, puede ser. punta gorda. Dame precios. Bueno, antes lo compraba en 11 y ahora la compro en 14. Bueno, 11. 14, 15, más o menos. Sí, yo creo que hasta un poquito más cara a veces, a 16. ¿Sí? Bueno, Entonces mira ahí, por ejemplo, que en 2 bienes nomás ya el aumento ha sido muy, muy alto. Entonces ya ahorita les explico. Entonces, lo mismo, otra vez. Miren que yo les estoy haciendo la fórmula varias veces. ¿Para qué? Para que nos la aprendamos, porque esto nos va a servir a nosotros
Hombre, cuando ustedes le dice el gerente, ¿cuánto fueron las utilidades del año pasado? Ustedes ya lo saben muy bien, ¿sí? Porque simplemente conozco los dos valores. Entonces, año 2, año 1, y lo divido entre el año 1. Entonces, miren que esa, por ejemplo, aumentó en el 45%. Entonces, ¿qué pasa? Ya para entender el concepto. Así, por ejemplo, es con el transporte. La canasta familiar va a tener una gama muy amplia de productos, más de 150 productos, ¿sí? Entonces, también se nos puede presentar que, por ejemplo, no sé, si el tomate está de cosecha, supongamos que pueda bajar, ¿sí? Supongamos que la libra acá en el 2022 por la pandemia, no sé, estuvo en 5.000, supongamos, y acá ya no estábamos en pandemia y había mucha cosecha, entonces también puede presentar que el tomate que me baje. Entonces, ¿qué pasa? Unos precios aumentan, unos bajan, otros permanecen constantes. Entonces, a partir de todo eso, se puede ya generalizar, si hay un alza en todos los precios de la canasta familiar, estamos hablando de inflación. ¿Ok? Si estamos, entonces la inflación que es alza generalizada en el nivel de precios de una economía. Entonces, si ya vemos que es de forma general, ya estamos hablando de inflación. ¿Ok? Para entender. Si ya por el contrario no es de forma general, pues no estamos hablando de inflación, sino que algunos precios suben, algunos bajan, pues eso va a depender también precisamente de la economía. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de la inflación. Yo siempre tengo que comparar. Y miren que la inflación va a cambiar en las diferentes zonas de Colombia. No va a ser la misma inflación en el norte de Santander que en el Atlántico o en Cundinamarca. Hay diferentes tipos de inflación. ¿Por qué? Pues porque todos los departamentos no van a producir lo mismo. Todos los departamentos no se van a especializar en lo mismo. En La Guajira van a tener unos productos, en el Atlántico otros, en el Cesar otros, en fin. Entonces, muchas veces nosotros también vamos a necesitar productos de otras zonas. Entonces, por ejemplo, ahorita con ese paro camionero que existió, un fenómeno económico externo que afectaba también directamente. Entonces, ¿qué empezaron a hacer algunos supermercados? Por ejemplo, oiga, ya no hay huevos. Tenemos que sacar el cartón de huevos porque mucho más, así tuvieran en existencias, entonces ellos también empiezan a especular con los precios. ¿Sí? Entonces muchas veces no lo hacen porque no lo tengan, sino empiezan a especular. Entonces, en eso va a consistir también que el Estado esté completamente al día. Entonces, miren que ya para el segundo punto ustedes tienen que mirar es un tipo de estos fenómenos, explicar, por ejemplo, qué es la inflación, por qué va a ser malo para una empresa, por qué. Entonces, ahí también pues va a depender, por eso el incremento del salario mínimo es fundamental. ¿Sí? Si, por ejemplo, el salario mínimo, si ustedes ya sacan un promedio, por ejemplo, supongamos que la canasta familiar fuera solamente de esos 4 bienes, ¿sí? Estoy especulando. Si ustedes sacan un promedio, entonces, si sacamos un promedio, entonces, ¿qué nos va a decir eso? Que la inflación de esos bienes fue del 24.38 de esa economía. ¿Sí? Si sacamos el promedio por ahí, pues vamos a observar eso. Ahora bien, yo también tengo que hacer ese ejercicio con el salario mínimo. Entonces, eso simplemente lo hago rápidamente. En el 2023, ¿en cuánto estaba el precio del salario mínimo? 1.160.000, ¿no? 1.160.000. Yo te hago caso a ti. 1, 2, 3. Y en el 2022,
1.350.000. Y John, no, 2022. 900. 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, miren, ahí tenemos las cifras. Para eso, entonces por eso les digo, la economía tiene que ser exacta. Si yo no estoy seguro, entro a Google rápidamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Si acá yo tengo salario mínimo mensual legal vigente, y si yo hago el mismo ejercicio, yo hago también la misma variación con ellos. 80, por ahí más o menos. Yo hago el mismo ejercicio. Entonces, abro dos paréntesis, 1.160.000 menos 1.000.000, ¿sí? Y lo divido nuevamente por 1.000.000, cierro paréntesis. Entonces, acá sí es donde quiero que ustedes hagan el análisis, respetados estudiantes. Supongamos que yo me gano el salario mínimo y el aumento fue del 16%. Pero la canasta familiar o la inflación estuvo en el 24%. Entonces, ¿qué va a pasar en ese hogar? ¿Mm? Ese es el análisis que quiero que hagan. ¿Qué va a pasar en ese hogar? Va a haber menos cosas para comprar. O sea, se va a tener menos dinero para comprar con respecto a la inflación. Exacto. Entonces, miren que si yo ato esto con los principios de economía, entonces yo voy a tener que tomar mejores decisiones. ¿Sí? Hombre, y el frijol bola roja que yo compraba a la libra en 4.000, pero ahorita está en 8.000. Entonces, ¿qué va a hacer ese hogar? ¿Va a seguir consumiendo ese frijol bola roja o qué hace? Para nada, deja de consumirlo. Lo saca de la canasta familiar. O puede buscar una Busca otra, versión más busca económica. otra Está alternativa. obligado, Busca una está obligado a alternativa. buscar otras opciones. Exacto. Entonces, miren, que eso se llama un bien sustituto. ¿Sí? O sea, si el frijol sube muchísimo, entonces, ¿qué hace el hogar? Porque es, y los mejores administradores, yo se los digo sin pena alguna, son las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas administran muy bien sus recursos. Nosotros como hombres somos más pasionales. Entonces, hombre, unos guayos de 500, ¿qué carajo compremos? No, la mujer no. La mujer establece muy bien sus gastos. Claro, hay de todo en la vida, pero la mayoría establece muy bien sus gastos. Entonces, en ese momento, respetados estudiantes, se decide, hombre, si esto sube mucho, yo decido que irme por un bien sustituto. Entonces, voy a comprar lentejas, compro garbanzos o compro otro tipo de frijol que no haya subido tanto. De igual forma, así va a pasar con la carne, así va a pasar con los transportes, va a pasar con todos los elementos. Entonces, por eso es que muchas veces a final de año, cuando los incrementos del salario mínimo empiezan, hombre, lo primero que tiene que ver los analistas económicos es cómo va la inflación. Si la inflación va muy alta, pues, hombre, el gobierno tiene que ayudarle a los hogares, pues para que los empresarios de alguna u otra forma traten también de aumentar un poquito más el salario mínimo, porque o si no, van disminuyendo y van disminuyendo y van disminuyendo los bienes. Porque acuérdense, un hogar no solamente tiene necesidades básicas, también tenemos necesidades de tipo de académicas, culturales. Entonces, pues también las personas tienen derecho a viajar, pero si yo solamente en un mercado me voy a gastar 500.000 pesos, pues llevo prácticamente que mi ingreso, supongamos que me gano 1.000.000 de pesos, pues ya el 50% está destinado a qué? A comprar el mercado. Entonces, ya lo otro yo lo tengo que asignar muy bien en transporte, en salud, en educación, en muchas variables que tiene un hogar. Entonces, por eso
cada día va a ser más difícil tomar ese tipo de decisiones, porque pues los hogares o hacen una cosa o hacen otra. Entonces miren que todo esto está atado, respetados estudiantes, con el tema pues de las decisiones que toman tanto los individuos, que toman las empresas y que toma también el sector gobierno. ¿Ok? Esas eran las explicaciones que yo quería tener con ustedes, quería compartir con ustedes un poquito y que ustedes también compartieran conmigo algún espacio. Entonces, de eso se trata estos espacios, ¿sí? Que entendamos que nos quede algún valor agregado. Entonces, ese sería el encuentro que teníamos destinado para hoy. Les agradezco mucho en nombre de la zona Caribe. Hoy yo estoy acá directamente en la sede de Puerto Colombia acompañándolos. Cuentan conmigo también para algún tipo de asesoría si están acá. No duden en escribirme. Y pues ese era el propósito del encuentro de hoy. Profe Andy, no sé si tengas alguna observación ya para finalizar. Bueno, mi profe, agradecerle de antemano su apoyo incondicional para el desarrollo de este CIPA. Y por aquí hay una pregunta, decirle, ¿podría repetir la fórmula, profe, por favor? En cuanto al incremento, si le quiere como que ver la fórmula, ¿sí? La que desarrolló en Excel. Claro que sí, con el mayor gusto. Gracias, mi profe. Bueno, mira, la fórmula, ¿ya están viendo el Excel? Sí se observa, profe. Gracias. La fórmula básicamente es esta que yo se las había escrito acá, pero se las voy a colocar bien bonita ahí para que le queden clara. ¿Sí? Déjenme un momentico. Acá está. Entonces, ¿qué pasa? Acá se las voy a colocar. Esto pues se llama deflactación o una variación porcentual. La variación porcentual iría acá y acá iría como unos 2 punticos. Y ahí esta sería la fórmula, pues voy a poner acá el paréntesis, si es claro que deben poner el paréntesis ahí, el paréntesis, y acá les quedaría la formulita para que ustedes las observen, ¿listo? Esta es la fórmula que se trabajó. Miren que esa fórmula siempre nos va a servir para cualquier cosa, ¿sí? Y si ustedes pues lo prueban, pues va a ser de una forma muy rápida. ¿Cómo la pruebo yo? Entonces, por ejemplo, si acá a mí me dio el 16%, entonces yo simplemente lo que hago es, para saber si me quedó bien, es este 1.000.000 de pesos, lo multiplico por el 16%. Y pues eso me da, ¿qué? El valor que subió el salario mínimo. Entonces son 160.000 pesos. ¿Sí? Entonces miren que me quedó bien aplicado. Profe, disculpe, yo tengo una inquietud. Sí, claro que sí, dime yo. Bueno, ahí vemos que en el ejercicio que usted realiza, la inflación es, digamos, en una tasa positiva, o sea, a la alza. Si el Sí. efecto fuera lo contrario, que esa tasa no fuera positiva, sino negativa, ¿cómo se llamaría ese efecto? Y si ese efecto en la economía, o sea, digamos, en la realidad, se presenta. Bueno, ahí hay varios fenómenos que ustedes pueden también consultar. Uno es inflación. Hay otro que se llama deflación, también entonces para que ustedes lo consulten, que es como la parte contraria, ¿no? Deflación. Y hay otro que se llama hiperinflación, entonces para que los consulte, Johnny. Hiperinflación ya entonces son inflaciones ya supremamente exageradas, ¿sí? Por ejemplo, había algunos fenómenos hiperinflacionarios que se presentaban en Venezuela. O sea, yo respeto mucho a nuestro país vecino, pero allá entonces, por ejemplo,
el precio de una llanta en la mañana era de 800.000 pesos y en la tarde ya era de 850.000. O sea, ¿cómo sería el nivel de precios que ya se presentaban cosas del 2.000, del 3.000%? Es como, o sea, no te lo puedo describir. Acá, por ejemplo, pues ves fenómenos a la baja. Entonces, sí me gustaría, Jones, que consultaras estos otros tipos de fenómenos. Hiperinflación ya son inflaciones no del 24, sino del 300, del 400, del 5.000%. Hemos tenido muchos casos en la vida normal, pero generalmente es muy raro que baje el nivel de precios. Es muy, muy, muy raro. Hay inflaciones que se mantienen en un 1, en un 2%. Colombia tuvo inflaciones de un 30, un 40. En ese momento también el aumento del salario mínimo también era considerable. Pero miren que, por ejemplo, acá en el caso colombiano, el encargado de cuidar ese tema es el Banco de la República. Entonces, todo tiene que ir muy atado. Luis Ángel, dime. Disculpe, Luis Ángel. ¿Me escucha, profe? Buenos días. Ya te escucho. En este caso, yo le voy a poner un caso. Usted sabe que a principios de año, no sé de pronto, creo que es por zonas, pero por la zona Caribe, a principios de año el valor del huevo, de la caja de huevo, bajó sustancialmente. Se encontraban cajas de huevo hasta 5.000, 6.000 pesos la caja, por 30 huevos. ¿Eso a qué se debe? Ok. Listo. Acuérdense que el tema de los huevos va a tener un efecto muy, muy terrible porque se les acabó el insumo principal a los productores de huevo, que era el alimento para las gallinas. Entonces, cuando hay una escasez de este alimento, pues hombre, el precio empieza a subir porque hay escasez, entonces empieza a aumentar. Eso empieza a darse por allá desde las primeras marchas, en fin, empieza a escasear. Hay que tener claro que ese negocio de los huevos, ellos generalmente tienen en sus fincas, como ustedes lo quieran llamar, una reserva de 3, 4, 5 días. Cuando hay un paro, es gravísimo. Es gravísimo para ese sector, para esa empresa, pues porque empieza a escasear mucho. Entonces, ¿qué pasa? Eso yo lo tengo muchas veces que importar. También hay otro tipo, por ejemplo, de ejemplos. Una guerra internacional como Rusia y Ucrania. Ucrania es uno de los grandes productores de este tipo de insumos, de cereales, en fin. Entonces, cuando empieza la guerra, también Rusia empieza a atacar a Ucrania, Entonces, esa gran despensa que era Ucrania también sufre. Entonces, muchos de estos productos con los que se alimentan las gallinas eran importados. Entonces, cuando empieza, por ejemplo, este tipo de fenómenos, va a afectar directamente a la empresa. Entonces, por ejemplo, las panaderías. Si yo importaba mi harina, no sé, de Ucrania, pues también cuando hay una escasez de esto, al haber escasez, empieza a aumentar producir. Entonces, cuando baja ya el insumo principal del bien, pues empieza también a bajar el precio, ¿sí? Entonces, por eso es que miren que en la economía y en las empresas estamos muchas veces también cuidándonos de otro tipo de sectores externos que nosotros no teníamos contemplados, pero van a afectar directamente el precio de un bien. ¿Ok? ¿Te queda clara la explicación? Sí, señor. Dale. Otra pregunta ya para finalizar. Bueno, mi profe, viendo que pues queda todo claro, agradecemos a todos su asistencia a este CIPAS de primera sesión
Igual les recordamos que debieron confirmar asistencia por el campus para la bonificación de puntos en su calificación. En el chat estuve compartiendo la encuesta de satisfacción y les agradecemos que también haya sido diligenciada. Bueno, feliz fin de semana para todos. Gracias, mi profe, por acompañarnos a este encuentro. Bendiciones. Mucho gusto. Hasta luego todos. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias, estimados estudiantes. Gracias, profe Hasta luego. Javier. Con el mayor gusto, mi profe. Gracias a ti por acompañarnos.